A ver, imagínense esto por un momento. Un país entero donde la mayoría, pero la gran mayoría de la gente pasa hambre, mientras su rey, ¿saben a qué se dedica? A jugar con candados. Bueno, así era Francia justo antes de que todo explotara en su famosa revolución. Es una historia que, créanme, nos enseña algo muy claro. Ningún poder, por más absoluto que parezca, es para siempre. Es que para entender cómo se llegó a esa explosión, hay que ver el panorama completo, ¿no? Y era un panorama de dos Francias, totalmente opuestas. Por un lado tenías los palacios, como el de Versalles, donde se gastaban auténticas fortunas en fiestas que podían durar días enteros, días. Y por el otro lado, ¿qué pasaba en las calles de París? Pues la gente común luchaba literalmente por un pedazo de pan. Esa brecha, esa distancia abismal entre el lujo extremo y la miseria más profunda, bueno, eso fue el caldo de cultivo perfecto para lo que se venía. Y claro, en medio de toda esa tensión, empezaron a circular ideas, pero ideas muy, muy poderosas. Piensen en gente como Danton o Rousseau, que de repente le estaban metiendo a la gente en la cabeza conceptos que sonaban, radicales para la época. Igualdad, equidad, libertad. Y el llamado tercer estado, que, para que nos entendamos, eran básicamente todos los demás. O sea, los que no eran ni nobles ni curas, desde el campesino más humilde hasta el comerciante con más dinero, empezó a escuchar y a decir, oigan, queremos un cambio. Empezaron a exigir nada más y nada menos que ser libres. Ahora, las ideas son una cosa, ¿verdad? Pero las ideas solitas no tumban monarquías. Hacía falta una chispa, un catalizador. Y curiosamente, ese catalizador fue el mismísimo rey Luis XVI. Un hombre que, vamos a ser sinceros, estaba totalmente superado por la situación. La situación económica de Francia era, miren, un castillo de naipes a punto de venirse abajo. Pensemos en las causas. Primero, el clima. Una serie de malas cosechas que provocaron una hambruna terrible. Segundo, el gasto de la corte, un derroche sin ningún tipo de límite. Y tercero, una herencia, digamos, envenenada, deudas gigantescas de los reyes anteriores. ¿Y cómo se pagaba todo eso? Pues con los impuestos de un pueblo que ya de verdad no tenía de dónde sacar ni un centavo más. Y en medio de todo este caos, de esta crisis total, ¿qué hacía el rey? Bueno, Luis XVI, a quien honestamente nunca prepararon bien para gobernar, se refugiaba en sus hobbies. Le encantaba la caza y, lo más curioso de todo, la cerrajería, así como lo oyen. Mientras Francia se caía a pedazos, él estaba entretenido haciendo y arreglando candados. Era de verdad el retrato perfecto de un líder completamente desconectado de su pueblo. Y si el rey parecía desconectado, su esposa, María Antonieta, bueno, ella directamente vivía en otro universo. No por nada la gente le puso un apodo que lo decía todo. Madame Déficit, o sea, la señora Deuda. Es que cada vestido nuevo, cada joya carísima, era como una bofetada en la cara para un pueblo que, literalmente, se estaba muriendo de hambre. Entonces, el rey, desesperado por conseguir dinero de donde fuera, tuvo una idea. Una idea que en papel hasta podría tener sentido, pero que en la práctica, fue un error garrafal. Intentó hacer algo que ningún rey antes se había atrevido, y sin darse cuenta, con eso, le sirvió el poder al pueblo en bandeja de plata. La idea, en principio, sonaba simple: que los nobles, que hasta ese momento no pagaban un solo impuesto, empezaran a contribuir. ¿Y qué creen que respondieron? Un no rotundo, categórico. ¿Pero qué se ha creído este? Su resistencia fue tan fuerte que obligaron al rey a hacer algo impensable: convocar a los Estados Generales. Una especie de asamblea medieval que, ojo, no se reunía desde hacía más de 150 años. Lo que no sabían es que acababan de abrir la caja de Pandora. Solo que esta vez, las reglas del juego habían cambiado por completo. El tercer estado, que venía liderado por burgueses muy preparados y con las ideas claras, dijo hasta aquí. Se negaron a ser simples espectadores. Exigieron algo revolucionario: un voto por persona, no por estamento. Y claro, como ellos eran la inmensa mayoría, con eso tomaban el control. Y así fue. El 17 de junio de 1789, en un acto de una audacia increíble, se autoproclamaron Asamblea Nacional. Y en ese preciso instante, aunque todavía no lo pareciera, la monarquía absoluta en Francia había recibido un golpe mortal. Claro,
Un rey no va a renunciar a su poder así como así, ¿verdad? La reacción de la corona no se hizo esperar. Intentaron reprimir a esta nueva asamblea, callarlos, pero lo único que lograron fue provocar un acto de desafío que quedaría para la historia, uno todavía más memorable. Intenten imaginar la escena. Los representantes del pueblo llegan a su sala de reuniones y, sorpresa, la encuentran cerrada a cal y canto por orden del rey. ¿Qué hacen? ¿Se van a su casa derrotados? Para nada. Buscan el lugar más cercano disponible, que resulta ser una cancha de pelota, un frontón. Y ahí, todos juntos, de pie, levantan la mano y hacen un juramento que iba a resonar por toda Europa, que no se irían de allí, que no se separarían, hasta que Francia tuviera una nueva constitución. A ver, detengámonos un segundo aquí, porque esto es clave. ¿Qué es una constitución? Pensemos en ella como la ley de leyes. Es el libro donde un pueblo se pone de acuerdo sobre sus reglas fundamentales, las reglas del juego para todos. Hasta ese momento, en una monarquía absoluta, la única regla era lo que dijera el rey. Punto. Lo que esta gente juró crear era ni más ni menos que un país nuevo, un país donde la ley, por primera vez, estaría por encima del propio rey. Ese juramento fue, en la práctica, una declaración de guerra. El rey, que ya estaba asustado, respondió como sabía, con la fuerza, mandó tropas a París. Pero, en lugar de apagar el incendio, lo que hizo fue echarle más gasolina. El rumor de que se venía una masacre empezó a correr por toda la ciudad como la pólvora. Y el miedo, que es muy poderoso, se transformó en una furia incontrolable. Y es que hay que ver la velocidad con la que todo se fue de las manos. El 17 de junio, una declaración política. Solo 3 días después, un juramento revolucionario. Pasa menos de un mes y ¡pum!, el 14 de julio, la toma de la Bastilla. Y para rematar, en octubre, la Marcha de las Mujeres. O sea, en un solo verano, en cuestión de meses, Francia pasó de la protesta a la rebelión abierta. Ya no había marcha atrás. Llega el 14 de julio y las campanas de todas las iglesias de París empiezan a sonar al mismo tiempo. Era la señal de alarma. El pueblo estaba convencido de que el rey iba a aplastar la revolución con sangre, así que decidieron armarse. Y para eso tenían un objetivo muy claro: la Bastilla. Esa fortaleza medieval, oscura y gigante que se levantaba en medio de la ciudad. No era solo una cárcel, no. Era el gran símbolo del poder absoluto y tiránico del rey. Y la caída de la Bastilla fue brutal. Un auténtico baño de sangre. Toda la rabia, toda la frustración acumulada por siglos, estalló de golpe con una violencia que nadie esperaba. Ver las cabezas de los guardias clavadas en picas, desfilando por la ciudad, miren, no era solo un acto de salvajismo, era un mensaje clarísimo y aterrador para toda la aristocracia. Se nos acabó el miedo, y ahora estamos dispuestos a todo. La noticia de lo que pasó en la Bastilla corrió por todo el campo francés como un reguero de pólvora, como un incendio forestal. Los campesinos, que llevaban generaciones enteras sufriendo los abusos de los señores feudales, dijeron: «Es el momento», y se levantaron en armas. Empezaron a atacar castillos, a quemar esos registros de deudas que los habían ahogado por años. Fue una ola de pánico, de venganza, que se conoció como el Gran Miedo. Fue el momento en que el campo, por fin, le pasó factura a su historia. Pero ojo, que esta revolución no fue cosa solo de hombres, para nada. En octubre de ese mismo año, cuando el precio del pan subió tanto que ya era imposible comprarlo, las mujeres de los mercados de París dijeron basta. Hartas, desesperadas de ver a sus hijos con hambre, se organizaron y marcharon 20 kilómetros, 20, hasta el Palacio de Versalles. Iban armadas con lo que tenían a mano, palos, cuchillos, hachas. Y no iban a pedir pan, iban a exigir que el rey viera con sus propios ojos el sufrimiento de su pueblo. Y fue tal su fuerza que asaltaron el palacio y obligaron al rey y a la reina a volver con ellas a París, prácticamente como sus prisioneros. Y con eso, llegamos a un punto de no retorno. Tenemos al rey prisionero en su propia capital, al pueblo armado y sintiéndose más fuerte que nunca, y en medio, una asamblea que intenta construir un país completamente nuevo sobre las cenizas del antiguo. Daba la impresión de que la revolución había ganado, ¿no? Pero la historia siempre nos enseña la misma lección. Derribar un sistema es solo el comienzo. Lo más difícil, y créanme,
Lo más sangriento apenas estaba por empezar.